está con nosotros con asistencia perfecta. Siempre, absolutamente. El señor Aldo Pirata Olivares. ¿Cómo andás, Pira? Hola Mariano, hola chicos, Pira. ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes como siempre. Bueno, para nosotros también el día viernes es uno de los días donde hay más compartidos, ¿viste? Cuando vos subiste a las redes sociales y es el señor hablando de nuestros animales. Pero hoy vamos a hablar de un animal que yo no sé si es autóctono o es un animal importado. Estamos hablando del caso del jabalí. Se armó un lío hace muy poco tiempo porque creo que era un legislador o un funcionario, habló de incentivar la cacería del jabalí, y esto generó obviamente una fuerte resistencia por parte de determinados organismos de protección a los derechos de los animales. Habló de liberar la caza del jabalí, lo dijo en estos términos. Bueno, es un tema muy complicado porque, con lo que vos preguntabas Mariano, no es un animal autóctono, No es un animal invasor. ¿Por qué lo denominamos invasor? Porque se liberó en nuestro país hace muchos años y ha ido colonizando nuestro territorio, y al ser un animal que no es de nuestro lugar, no tiene predadores, no tiene enemigos, nadie se lo come, entonces va invadiendo porque va aumentando su número y es complicado y es peligroso para nuestra flora y nuestra fauna. Aparte es un animal duro, digamos, un animal Es malo. un animal resistente, rústico, es malo, y el hecho de no tener predadores tiene un crecimiento descontrolado. Es europeo, en Europa se lo comen los lobos, tiene como predador natural, entonces tiene un límite y un equilibrio. Acá no tiene equilibrio. ¿Cuándo se introdujo el jabalí en Argentina? Y en la estancia en Luro, en el 1912, creo por ahí, 1900 y algo. Y ha ido subiendo rápidamente. En San Juan no había, hasta hace unos años ya se lo menciona en Valle Fértil, en Bermejo, en Las Trancas, e inclusive en la zona del dique. Antes era en el sur de San Luis, ahora es en todo el territorio de San Luis. Sí, increíble. Atravesando la ciudad, en el dique tenemos jabalí en cantidades, y es complicado porque en los cultivos se comen absolutamente todo. Escarban la tierra, levantan las plantas, se comen las raíces. Y con respecto a los animales, en el sur tienen problemas porque se comen los corderitos recién nacidos. Hay que tener en cuenta que un jabalí pesa más o menos, un macho, 100-120 kilos. Ah, bueno. Un animal fuerte, un animal musculoso. ¿Qué pasa y si trabajado. ataca a una persona? Eso pasó en Mendoza hace un par de semanas, y a raíz de este tema, que atacó a una persona y mató a una persona, un jabalí, salió y surgió esto de la cacería. Es un animal que no te va a atacar si vos no lo provocás, si no lo acorralás. Este animal lo habían enlazado y lo fueron a agarrar y bueno, se le fue de las manos y lo mató a la persona. Los colmillos que tiene son extremadamente filosos. Claro, ahí tenemos una foto, a ver si el señor director nos puede... Ahí fíjense, esos colmillos. El colmillo de abajo crece hacia arriba y el de arriba hacia el costado. El de abajo afila al de arriba. Entonces el de arriba no solo que está hacia afuera, sino que es como una navaja. Y tengamos en cuenta que el jabalí es un triángulo invertido, en donde la cabeza es la base y el trasero es más pequeño, al revés que el chancho que nosotros comemos, que buscamos jamón grande y chiquito. Eso hace que tenga toda la fuerza en el tren anterior, espalda y cabeza. Realmente es peligroso. Lo cual lo hace muy resistente, muy vigoroso. Muy vigoroso, muy fuerte, animales caminados todo el tiempo porque están en movimiento constante, entonces no tenemos chance. Una persona contra un jabalí no tiene posibilidades. ¿Qué pasa un jabalí contra un toro o contra un caballo? ¿Suelen pelearse o no? Un toro o un caballo van a tratar de escaparse, pero el jabalí... ¿Van a tratar de escaparse? Sí, porque el jabalí, en eso que les decía, que tiene los colmillos afilados, es muy común relatos que les abren el vientre a los caballos y los evisceran, o sea, pierden todo su interior, ¿no? Son complicados, son aguerridos, son animales corajudos. Si lo enfrentás, no va a dudar en atacar. Si pueden escaparse, se escapan. ¿Se reproducen con mucha facilidad? ¿Buen número? Sí, buen número. Las hembras tienen entre 8 a 12 crías. Generalmente entran en celo en otoño para en la primavera empezar a parir. Y esas crías, sobre los 8 o 10 meses, las hembras ya son fértiles. Y decime una cosa, ¿es un animal comestible? Totalmente comestible. En muchos lugares del mundo es muy conocido los jamones de jabalí, y se puede comer todo el animal. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que estos animales de campo no tienen control sanitario, no tienen desparasitaciones, entonces hay que tener mucho cuidado, principalmente con el tema de la triquinosis, que es una enfermedad muy importante. ¿Un animal más duro que el cerdo para comer? Mucho más duro porque es un animal caminado. Tengamos en cuenta que un cerdo que comemos nosotros a los 10 meses está listo para faena, y estos animales, para llegar a un peso de 120 kilos, tal vez están 3 años. En La Pampa y en la Patagonia, particularmente en Neuquén, Río Negro, se los comercializa procesados.
procesado, escabeche. todo en escabeche, todo controlado, ahumado, pero con control sanitario, Sí, control veterinario para evitar cualquier tipo de problema. Acá había una persona de apellido González que fue asesinado, ¿se acuerdan? En este crimen que cometió una persona que, tengo entendido, se dedicaba, que era un prestamista en la calle Libertador. Sí. Él criaba jabalí, precisamente. Claro, sí. Hay mucha gente que cría para mestizar con los chanchos comunes o para comer directamente jabalí. ¿Y por qué lo mestizarían? ¿Para qué? Porque el jabalí tiene un crecimiento muy lerdo. Para llegar al peso de faena es muy lerdo. Al mestizarlo, obtenés un intermedio con un crecimiento y un rendimiento mucho mejor. Un chanchito jabalí a los 10 meses capaz que pesa 40 kilos, 50 kilos. Decime una cosa, ¿cómo se controla entonces esta plaga que se podría llamar así? Bueno, hay muchos métodos de control. Yo estoy en contra de la cacería porque eso implica un montón de cosas que pueden salir mal. En lugares como Australia, que el chancho jabalí o el chancho feral, que le llaman ellos, se ha salvajado, en la Florida, en Estados Unidos, hay sistemas de captura, trampas muy eficientes, que no es difícil implementarlo, no es costoso. ¿No son cruentas? No, ahí tengo unas imágenes, se hacen este tipo de cebaderos, se llaman, se les pone alimento para que se acostumbren a los animales y tengan confianza y entren muchos. Una vez que los animales se han habituado a eso, que generalmente se les pone maíz, se habilita la trampa, que si podemos ver esa otra imagen, ahí vemos que se capturan sin ningún tipo de inconveniente, sin ninguna lesión al animal, y de ahí se puede destinar que pueda llegar a pasar. Ahí está. Fíjense, ¿Se domestican ellos? se pueden ¿Cuándo son domesticar, animales? se domestican perfectamente, no son animales que puedan complicarse una vez capturados, pero esto me parece una alternativa mucho más ecológica y lógica, ¿no? ¿Sigue la caza de guanacos? Bueno, en nuestra provincia siempre ha sido una práctica muy popular la cacería de guanacos, se sigue dando. De hecho, que la Secretaría de Medio Ambiente constantemente está atrapando gente con guanacos, con armas, con perros y todo eso. Es muy difícil controlar porque guanacos hay en toda nuestra provincia. Tengan en cuenta que de San Guillermo hasta todo lo que es cordillera nuestra, hasta abajo, tenemos cantidades de guanacos, entonces es muy difícil controlar, pero lamentablemente se sigue cazando. También hubo una situación muy particular con los pumas en la Patagonia, en Santa Cruz, en Chubut y Santa Cruz, por su enorme capacidad de reproducción, y al no cazarlos empezaron a poner en riesgo a los ovejeros. ¿Qué está pasando con eso? Porque también fue de mucho debate, ¿no? El tema, Guillermo, eso es una cuestión que hay que ir al origen. Esos territorios eran de los pumas vivían ahí, cazaban guanacos, había un equilibrio, empezaron a entrar los productores de ovejas, desplazaron los guanacos, por lo tanto los pumas no tienen que comer y empiezan a comer ovejas. Entonces no es real que los pumas se han empezado a reproducir más, sino que se les ha modificado su hábitat, por lo tanto tienen que modificar sus hábitos. A lo que pasa. Entonces ahí está el problema. Hubo un caso en Caucete, Giselle, ¿por qué no nos contás de un perro que fue enterrado vivo? Sí, se dio a conocer en las últimas horas, lamentablemente, un hecho que te da bronca, te despierta lo peor de cada persona. Los vecinos se dieron cuenta porque el animal lloraba, se quejaba, por supuesto, y ahí es cuando llegan al lugar y él estaba tratando con su hocico, pobrecito, de salir de ese lugar, que te da muchísima bronca porque uno no entiende por qué o qué se te pasa por la cabeza para hacer eso. ¿Quién puede ser tan cruel? En Caucete fue, y ahora las asociaciones que protegen los animales justamente quieren saber todo, quién fue, si alguien vio, para obviamente tratar de que la policía y que la justicia actúe. El animal más inocente, ¿no? Pobrecito, ladraba y se quejaba de esta situación, un hecho lamentable. Yo cuando vi el video miraba, digo, ¿a dónde habrá sido? Cuando vi que era en Caucete, más bronca todavía. Pero una pena que suceda todo esto. ¿Ese animal se recupera psicológicamente? Este animalito se murió. Lo sacaron y después se murió. Pero la lesión, desde todo punto de vista, psicológica, física, el hecho de haberlo enterrado vivo, aspirar tierra, el frío que ha pasado ahí, o sea, realmente es aberrante la situación y es inexplicable. Realmente cruel, ¿no?
Pira, la veterinaria. En Avenida Rioja, El el Arca. Valdivia, el Arca como siempre, y la La granja granja este fin de semana, que este fin de semana pasado estuvo realmente hermoso, el otoño sanjuanino es maravilloso, Hermoso. en la legua como siempre. ¿Hay jabalíes en la granja? Hay jabalíes Bueno, en la granja. interesante para conocerlo. Hay jabalíes, hay una jabalí rescatada de entrenamiento de cacería de perros que le falta una oreja y tiene la otra oreja a la mitad. Ese es otro tema también que por ahí es un poco triste cómo se usan los Sí. animales. El jabalí está de un lado y de otro en todos los casos, ¿no? Totalmente.